En una casa cualquiera, a una hora cualquiera, puede ocurrir algo silencioso, una decisión diminuta que no suena a crueldad, y sin embargo cambia el destino de una persona. No hace falta un grito. A veces basta con mover una silla, con cerrar una puerta un poco más rápido, con bajar la voz cuando cierta presencia aparece. La casa puede convertirse en un tribunal sin juez. Y la pregunta que queda flotando no es quién es culpable, sino cómo esto empieza a parecer normal. Cuando Franz Kafka abre La Metamorfosis, la primera sacudida es brutal y, al mismo tiempo, extrañamente cotidiana, el despertar, la ruptura, el inicio de una reclasificación. Gregor amanece siendo algo que no cabe en el mundo, y en ese instante la familia también despierta, pero hacia otra cosa, hacia la urgencia, el miedo, la vergüenza. La primera parte corre como una emergencia, hay trabajo, hay un jefe, hay una puerta cerrada, hay palabras que no alcanzan. El golpe inicial hace que cada gesto parezca necesario y excepcional. Pero la segunda parte es otra clase de violencia. Es la violencia que aprende a administrarse. Es el paso de la catástrofe al protocolo. Es cuando la familia, como sistema, empieza a reorganizar la casa como si reorganizara una empresa, horarios, tareas, funciones, costos. Existe un amor que se vuelve contabilidad cuando la vida se pone difícil. Y lo más inquietante es que, dentro de esa contabilidad, casi nadie se siente villano. Piensa en esto, la ética del cuidado se prueba de verdad cuando el dolor dura. El choque inicial puede producir gestos heroicos. Pero la duración produce desgaste. Al principio, el cuidado parece ternura, con el tiempo, puede mutar en gestión. Y ahí aparece una frase que duele por simple: cuando el cuidado se vuelve rutina, la dignidad se vuelve un detalle. En la segunda parte, la casa cambia de forma sin cambiar de paredes. Y eso es muy kafkiano, porque el laberinto no necesita moverse para que tú te pierdas. Cambia la distribución, cambian los objetos, cambia el modo en que se habla, y de pronto la misma habitación ya no significa lo mismo. La habitación de Gregor deja de ser su habitación y empieza a ser el lugar donde se guarda el problema. El afecto no desaparece de golpe, se reorganiza alrededor de una pregunta práctica: ¿cómo convivir con esto sin que la casa se derrumbe? Kafka, que conocía por dentro el lenguaje de oficinas, turnos y exigencias, entendía que la violencia más eficiente es la que se vuelve procedimiento. No hace falta imaginar que alguien en la casa se levanta pensando: hoy voy a destruir a Gregor. Es más incómodo, la casa se defiende. La casa se protege. La casa hace lo que hacen los sistemas cuando algo desestabiliza, reduce, encierra, clasifica, controla. La violencia no necesita ser ruidosa si logra volverse normal. La hermana comienza siendo el puente. Lleva comida, observa que se come y que se rechaza, retira el plato como quien retira evidencia. Suena exagerado decirlo así, pero mira el detalle, el vínculo se reduce a indicadores. Le gustó, no le gustó. Hoy comió, hoy no comió. Y sin que nadie lo declare, se instala una lógica, la persona se convierte en variable. Eso es una burocracia afectiva, el amor traducido a gestión. Luego llega una escena que parece práctica, y por eso mismo es peligrosa: la habitación empieza a vaciarse. No se vacía por odio declarado. Se vacía por una idea razonable: así tendrá más espacio. La madre y la hermana entran a mover muebles, a sacar el baúl, a abrir el lugar. Y Gregor, que ya no puede hablar, contesta con el cuerpo. No discute con argumentos, discute con movimiento. Se aferra a lo que queda. En un momento, cubre con su propio cuerpo una estampa colgada en la pared, como si esa imagen fuera su última prueba de pertenencia. Y ahí, en una frase breve, la obra deja una marca: al menos esta estampa, que su cuerpo cubría ahora por completo, no se la quitarían. Mira lo que está pasando. No es solo un cuadro. Es una declaración: todavía hay un mí. Todavía hay un lugar que intenta resistir a la conversión en depósito. Cuando una familia convierte el cuarto de alguien en una habitación utilitaria, algo se rompe en el contrato invisible del afecto. Porque el hogar, en teoría, es el lugar donde uno existe aunque no produzca. Pero en la casa de Gregor, y en tantas casas reales, el hogar empieza a preguntarse: ¿qué aporta esta presencia? Y cuando esa pregunta se instala, empieza a cambiar la mirada, y con la mirada cambia el trato. Tal vez tú ya hayas visto esta metamorfosis sin insectos.
Una persona cae en una enfermedad crónica, pierde movilidad, necesita ayuda diaria. Un padre pierde el empleo y tarda mucho en reencontrar rumbo. Alguien entra en una depresión que no se cura con una frase luminosa. Al principio aparece solidaridad, turnos, paciencia, buena voluntad. Luego el tiempo estira las fibras. Aparece el cansancio del cuidador, esa fatiga que no siempre se admite porque suena fea, porque suena a falta de amor. Y entonces el cuidado, sin que nadie lo confiese, empieza a convertirse en administración, que se puede hacer hoy, que no se puede, cuánto aguanta cada quien, cuánto se puede postergar. En la metamorfosis, esa central de operaciones se construye con detalles domésticos, una puerta que se abre solo en ciertos momentos, una limpieza que ya no busca comodidad sino contención, una bandeja que se deja como quien deja un informe. La familia no discute dignidad, discute logística. Y esa es la transformación del cuidado en administración del daño. Ahora viene lo más inquietante, la culpa no aparece como un dedo que acusa. La culpa se distribuye como polvo. Nadie la firma. Nadie la asume. Y aún así está en cada rincón. La madre siente que traiciona algo cuando retira un mueble, pero también siente alivio porque así será más fácil. La hermana se desgasta y, por ese desgaste, se siente con derecho a endurecerse. El padre se siente amenazado y por eso se autoriza a actuar. Cada emoción se vuelve una excusa íntima. El sistema familiar, para sobrevivir, fabrica razones. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? Cuando la crueldad se vuelve razonable, ya no necesita maldad. Solo necesita cansancio, miedo y una pequeña ideología doméstica, es lo que hay. El problema deja de ser qué le pasa a Gregor y pasa a ser qué hacemos con esto. Y en esa frase, el esto ya no suena a persona. En la segunda parte, Gregor aprende la vergüenza. Aprende a esconderse. Aprende a medir el sonido de su cuerpo, como si existiera un reglamento para no molestar. Es el reglamento del intruso. Y aquí la voz del autor vuelve a mostrar su precisión, la violencia no necesita golpes cuando consigue que la víctima se autorregule. Si el sistema te convence de que eres un estorbo, tú mismo empiezas a vivir como estorbo. Y luego llega una escena que parece un estallido, pero también es la firma final del protocolo, el padre ataca. No ataca con una espada. Ataca con algo doméstico, con algo que estaba ahí para alimentar. Una fruta. Y la prosa del escritor, seca, casi clínica, no te deja esconderte detrás de la emoción. Franz lo cuenta sin levantar la voz, sin embargo, otra que la siguió inmediatamente se incrustó en la espalda de Gregor. Una manzana. Un objeto de cocina. La violencia familiar muchas veces es así, toma lo cotidiano y lo convierte en arma. No hace falta inventar herramientas nuevas, el sistema usa lo que ya existe. Y la herida no es solo física. La herida es simbólica, el padre deja claro que la condición de Gregor ya no se negocia como compasión, se gestiona como amenaza. Si miras con calma, la segunda parte es una lección sobre cómo los roles cambian cuando cambia la utilidad. Gregor era el sostén económico. Cuando deja de sostener, el afecto se reordena. No desaparece de golpe, se recorta. Y ese es el punto más incómodo, porque se parece demasiado a la vida real. No siempre se deja de querer a alguien, a veces se deja de tener espacio interno para querer del mismo modo. Entonces el afecto se vuelve minimalista, como un presupuesto que se aprieta sin que nadie diga en voz alta lo que realmente está pasando. Y aquí vuelve la culpa, pero en su versión más astuta. Si tú preguntas quién es culpable, tu mente busca un villano único, y eso trae alivio, ya sabes a quién odiar. Pero la historia no te da ese alivio. Te obliga a mirar el mecanismo. El padre tiene miedo. La madre está dividida. La hermana está agotada. Y el sistema familiar, como cualquier sistema, busca estabilidad. Cuando algo desestabiliza, el sistema intenta reducirlo, encajonarlo, expulsarlo. A veces lo hace con ternura torpe. A veces lo hace con violencia. Lo escalofriante es que puede hacerlo con la misma naturalidad con que se barre el suelo. La normalidad es el monstruo invisible de esta historia. Porque el verdadero horror no es el insecto. El verdadero horror es el calendario. Es la rutina que sigue. Es la cena que se sirve. Es el trabajo que se retoma. Es la conversación que se apaga.
Y con cada día, la pregunta ¿cómo estás? Corre el riesgo de transformarse en cuánto cuesta esto, aunque nadie lo diga en voz alta. Se dice con gestos, con un suspiro, con un no puedo más que deja de dirigirse a la situación y empieza a rozar a la persona. Hagamos un ejercicio simple, sin convertirlo en sermón. ¿Recuerda alguna vez en que alguien cercano dejó de ser querido y pasó a ser peso? Tal vez fue un familiar enfermo. Tal vez una relación que se prolongó en desgaste. Tal vez fuiste tú en un momento difícil. ¿En qué instante exacto cambió el lenguaje? Porque el cambio de lenguaje es la verdadera metamorfosis. El cuerpo puede ser el gatillo, pero el ojo es el incendio. Primero el lenguaje se vuelve técnico. Ya no se dice está triste, se dice anda con sus cosas. Ya no se dice necesita ayuda, se dice hay que resolver. Ya no se dice me preocupa, se dice me complica. Y en ese vocabulario, la persona se convierte en tarea. Cuando la persona se convierte en tarea, aparece el siguiente paso, la tarea se delega. Luego se posterga. Luego se minimiza. Y al final se resiente. No porque alguien sea monstruo, sino porque el sistema premia la eficiencia y castiga la vulnerabilidad prolongada. En la metamorfosis, la hermana cambia precisamente porque el sistema la cambia. Eso es lo que vuelve todo más humano y, por eso mismo, más duro. El cuidado, cuando dura demasiado, puede devorar al cuidador si no está sostenido por apoyo, descanso y reconocimiento. En la vida real, eso se parece al desgaste del cuidador. En el mundo de la metamorfosis, eso se parece a una casa que aprende a vivir con menos alma. La segunda parte también deja ver algo que casi nunca queremos admitir: la economía doméstica se vuelve moral. Cuando el dinero aprieta, la ética se prueba. Y no porque el dinero sea malo, sino porque la supervivencia tiene su propio idioma. En muchas familias, el dinero se convierte en tabla de juicio: quién aporta, quién consume, quién merece. Y cuando aparece alguien que consume sin aportar, el sistema se autoriza a endurecerse. Es como si la necesidad diera permiso. Esa es una trampa peligrosa, porque el permiso puede volverse costumbre. Kafka parece susurrarte: cuidado con el momento en que conviertes un vínculo en un expediente. Porque el expediente siempre pide cierre. El expediente quiere resolución rápida. Y algunas realidades no tienen resolución rápida. Una enfermedad crónica no se resuelve con un trámite. Un duelo no se resuelve con una charla breve. Una depresión no se resuelve con una frase dura. Cuando intentas resolver lo irresoluble con herramientas de oficina, lo único que logras es volver a la persona un caso, un asunto, un número invisible dentro de la casa. Aquí aparece una idea que conviene sostener con las manos abiertas, sin apretar: la familia como sistema puede ser un lugar de cuidado profundo, y también puede ser una máquina que conserva su forma sacrificando a quien ya no encaja. Eso puede ocurrir sin intención consciente. Por eso la pregunta importante no es quién es malo, sino qué reglas invisibles están gobernando esta casa. ¿La regla es la utilidad? ¿La regla es la apariencia? ¿La regla es el miedo al que dirán? ¿La regla es la supervivencia sin conversación? En muchas casas, la culpa funciona como mecanismo de control. La culpa mantiene a cada persona en su papel. La madre se culpa por no poder sostener y entonces se sobrecarga. La hermana se culpa por cansarse y entonces se endurece para no sentirse débil. El padre se culpa por no poder proteger la estabilidad y entonces se vuelve autoritario para sentirse fuerte. Y la persona excluida se culpa por existir. La culpa reparte obediencia. Esa es su eficacia. Y, al mismo tiempo, esa es su tragedia: mantiene la casa en pie a costa de volver más pequeño el corazón. Y ahora vuelve la duda que dejamos al inicio: ¿cómo algo inaceptable se vuelve normal dentro de una casa? Se vuelve normal cuando la rutina reemplaza a la conciencia. Cuando el sistema reemplaza a la relación. Cuando el deber se separa de la ternura. Cuando la supervivencia se vuelve excusa para no mirar. Cuando nadie quiere ser cruel y por eso nadie detiene la crueldad. Aquí viene una reflexión que me gustaría que te acompañe como una piedra pequeña en el bolsillo, no para pesarte, sino para recordarte algo: la metamorfosis más decisiva en una familia no ocurre cuando alguien cambia de cuerpo. Ocurre cuando el amor cambia de mirada. Hay una mirada que dice tú eres tú, incluso cuando no puedes. Y hay una mirada que dice tú eres lo que haces, y si ya no haces, te vuelves resto.
La primera mirada crea hogar. La segunda mirada crea administración. ¿Dónde aparece esa segunda mirada en la vida real? A veces aparece en frases que parecen inocentes, no sé qué hacer contigo. A veces aparece en la manera de evitar el contacto. A veces aparece en la rapidez con que se cierra una puerta. A veces aparece en la costumbre de hablar de alguien como si no estuviera presente, aunque esté al otro lado de la pared. Y entonces la exclusión puede ocurrir antes de que la persona se vaya. La exclusión puede ocurrir mientras la persona respira en la misma casa. No vamos a salir de aquí con una receta. Sería una falta de respeto. Kafka no escribe recetas. No te promete limpieza emocional. Pero su obra te regala algo más útil, te enseña a ver el patrón. Y cuando tú ves el patrón, aparece una opción que antes no existía, dejar de llamar normal a lo que te está deshaciendo. Tal vez la puerta más real que podemos abrir es la del lenguaje. Si tú cambias el lenguaje, tú cambias el marco. Si en lugar de problema dices persona, ya obligas a tu mente a recordar dignidad. Si en lugar de costo dices necesidad, ya invitas conversación. Si en lugar de convertir tu cansancio en sentencia contra alguien, lo conviertes en pedido honesto de apoyo, ya proteges el vínculo. No siempre es fácil. A veces no es posible. Pero cuando es posible, vale más que 1000 discursos. Y si te quedas con una sola imagen, quédate con esta, una persona cubriendo con su cuerpo una estampa para que no se la quiten. No es un insecto defendiendo un cuadro. Es alguien defendiendo el último símbolo de su lugar en el mundo. Tal vez la pregunta final sea esta: ¿qué estampa estás cubriendo tú, ahora mismo, para no perder tu lugar en tu propia casa o en tu propia vida? Si te apetece, deja en los comentarios una experiencia, una duda o una frase que te haya golpeado de esta historia. A veces, nombrar lo que parecía normal es el primer acto de cuidado real. Porque hay un punto en que la casa decide que es una persona. Y ese punto, aunque parezca pequeño, cambia todo.